Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio en un nuevo episodio de Bitácoras Maleñas. Bien, la misión Scicluna Bertomeu debe estar en estos momentos en el Vaticano, iniciando este proceso de ordenar toda la información que se han llevado a Roma para preparar su informe que no sabemos cuándo van a terminar. Probablemente, si en Chile se tomaron 3 meses, este caso, que es un poquito más complejo que el chileno, tomará eventualmente un poquito más, ¿no? Habrá que tener pues, paciencia y buen humor hasta esperar un desenlace que al final este informe será entregado al Papa Francisco y él y su conciencia determinarán cuál es el futuro del sodalicio, si acaso tiene futuro. Bueno, ¿qué ha dicho y qué está pensando el Sodalicium respecto de la misión? El 3 de agosto, formalmente, institucionalmente, oficialmente, el Sodalicium emitió un comunicado que dice acá lo siguiente. En relación con la reciente visita de los enviados del Papa Francisco al Perú, queremos informar lo siguiente, 2 puntos. Primero, el sodalicio agradece al Santo Padre por su preocupación hacia nuestra comunidad. Expresamos un particular agradecimiento a Monseñor Scicluna y Monseñor Bertomeu por su presencia y trabajo durante su visita al Perú. Dos, los miembros del sodalicio que fueron citados a reuniones con los enviados del Santo Padre han asistido y colaborado de manera diligente. Qué buenos chicos son estos. Además, hemos entregado información actualizada sobre el proceso de atención y reparación de las víctimas de abuso en el sodalicio. Créanme, y les confieso que me muero de curiosidad por tener ese informe en mis manos. A ver qué dice sobre las famosas reparaciones. 3. Asimismo, se nos ha solicitado información adicional sobre algunos asuntos económicos. O sea, no han venido solamente a preguntar sobre abusos, claramente, los cuales estamos comprometidos a proporcionar de manera clara y completa dentro del plazo establecido por los enviados del Santo Padre, cuyo plazo conocen los del Sodalicium y los dos miembros de la misión Scicluna y Bertomeu. En este contexto, queremos informar que nuestro hermano José Antonio Dávila, asistente general de temporalidades del Sodalicio, ecónomo general, hará entrega de la información solicitada en coordinación con las instituciones relacionadas a la misión del Sodalicio en todo el mundo. Incluiremos dictámenes internacionales de auditoría que dichas instituciones vienen atravesando desde hace varios años, además de informes que sustentan con claridad, esa palabrita claridad la repiten varias veces, no solamente formalmente, sino verán extraoficialmente también, que sustentan con claridad algunos temas de interés de los delegados. Esta información ya se ha venido presentando al cardenal Joseph Tobin, nuestro delegado designado por la Santa Sede para los asuntos económicos, ¿no? Que ya no solamente es su delegado, sino a estas alturas también es su amigo. Punto 5. Finalmente, reiteramos nuestra total disposición para seguir colaborando con la Santa Sede en un espíritu de humildad y apertura. Y aquí, perdonen, pero yo dije estas dos palabritas juntas en el sodalicio, humildad, apertura, son un poquito extrañas, déjenme decir, en ellos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que dicen en su comunicado, como lo hemos hecho a lo largo de los años, algo que también tú dices, continuando nuestro compromiso con la justicia, la verdad y la renovación. Por Dios. ¿Qué compromiso con la justicia, la verdad y la renovación?
ha mostrado el sodalicio. Y firma el comunicado José David Correa González, superior general del Sodalicio de Vida Cristiana. Y aquí hay pues varios mensajitos, ¿no? Uno, por si acaso, hace rato que estamos cumpliendo con todo. Hace rato. Antes de que ustedes llegaran, señores Scicluna de Bertomeu, ya veníamos cumpliendo con todo. Pregúntenle a Tobin. Pero si quieren, bueno, les vamos a darle la información más precisa, ¿no? Incluyendo auditorías de empresas reconocidas. Eh, la otra cosa que sueltan ahí es lo de las reparaciones. El mensajito, ¿ya hemos reparado? ¿Perdón? ¿Ah? ¿What the fuck? O sea, ¿y Martín Schoich ha sido reparado? No, no. ¿Por qué? Porque fue excluido por la segunda comisión, contratada por el sodalicio. ¿Por qué? Porque Martín Schoich es el único testimonio que se conoce hasta ahora que ha señalado con nombre y apellido a Jaime Bertel, quien le habría ordenado follar, fornicar con una silla en el marco de una sesión de dirección espiritual. Y esto lo ha descrito con pelos y señales en más de una oportunidad y de forma reiterativa. Mientras que en paralelo, cuando estaba ocurriendo esto, Alessandro Moroni, en una de sus contadísimas entrevistas a el diario El Comercio, dijo que se iba a creer en las personas que denunciaran abusos. Bueno, mentira pues, mentira de Alessandro Moroni porque en ese momento ya estaba en proceso de excluir a Martín Schoich, quien para mí es la víctima, una de las tantas víctimas olvidadas en esta larga historia de impunidad y abusos sin sancionar. Eh, hay más casos. Hay más casos, no todos son sobre víctimas sexuales. Conozco varios casos de revictimización en el proceso de reparaciones a víctimas de abusos sexuales, cuyos nombres no puedo decir eh, por evidentes razones, pero hay otro tipo de casos de gente que ha sido abandonada a su suerte, como el brasileño Rodrigo Labor, por ejemplo, ¿no? Entre otros tantos. O si puedo mencionar los casos de Óscar Osterling y José Enrique Escardó, ambos considerados víctimas por la primera comisión, que es así, actuó de forma independiente porque no recibió ningún pago del Sodalicium. Es más, decidió rechazar eh, un fee que les había ofrecido el Sodalicium desde un inicio y actuó con absoluta independencia. Y lo demostró en el informe que evacuó en el 2016, 2017, que fue un informe demoledor, ¿no? Y que ya el Sualicium ha olvidado y ha prácticamente encarpetado y ya ni menciona. Pero ahí se mencionaba como víctimas a Óscar Osterling y José Enrique Escardo. Nunca fueron reparados. No solamente eso, ni siquiera tuvieron el gesto, como recomendaba la primera comisión, de pedirles perdón institucionalmente y en privado, mirándolo a los ojos, diciéndoles perdón, porque esta es la relación de abusos que cometimos contra ti, ¿no? A diferencia de ese perdón genérico y encorsetado de Alessandro Moroni, el entonces superior general, leyendo un teleprompter, sin ni siquiera mirar a la cámara, o sea, no pues.
No me vengan con que ya cumplieron con las reparaciones, eso es mentira. Y además, hay otras personas que han sido víctimas y que no necesariamente han sido parte del sodalicio, ¿no? Como por ejemplo, el oftalmólogo arequipeño Héctor Guillén. Después de que José Enrique Escardó, el primer denunciante de los abusos del sodalicio en el año 2000 y en el año 2001 y luego en redes, peleándose solo este tremendo rollo ante la indolencia de las autoridades eclesiásticas peruanas, el que siguió inmediatamente a denunciar fue Héctor Guillén, porque su hijo, Franz Guillén, reclutado, captado en edad escolar, apenas cumplió los 18 años, se fue de su casa a vivir en una comunidad y encima lo mandaron fuera del país, lejos de sus padres, que denunciaron el caso como un caso de captación por parte de una secta. Guillén fue probablemente la primera persona que categorizó al Sodalicium como una secta. Yo estuve en el año 2002 en casa de Héctor Guillén y me sorprendió que el cuarto de Franz, ya sodalite en ese momento, lo había convertido en una sala de guerra para estudiar, leer, enviar cartas, denuncias, levantar información, investigar en sus ratos libres, eh, ver cómo recuperaba a su hijo. Hoy por hoy Franz ya no está en el Sodalicium desde hace un rato, por suerte, ¿no? Pero Héctor Guillén le dedicó años, de años a esto. Y por supuesto que es una víctima del Sodalicium, una víctima más, no solamente ello. A Héctor Guillén le hackearon su computadora. Le hackearon su computadora. Contrataron a delincuentes cibernéticos e ingresaron a sus correos personales. ¿Dónde está eso? Acá. Acá. Para revisar conversaciones en qué andaba Héctor Guillén, ¿no? Que a quien consideraban un enemigo activo del sodalicio, eh, para ver en qué cosas conversaba, por ejemplo, con Patricia Murguía, hermana del exodálite Daniel Murguía, quien fue preso en el año 2007 y estuvo durante año y medio en Lurigancho porque fue sorprendido infraganti tomándole fotos a un niño de 11 años desnudo. E incluso el parte policial que publicó César Hildebrandt decía más cosas. Entonces, a Héctor Guillén lo han llamado siquiera para el Consejo Superior a pedirle perdón por haberle hackeado la computadora. Algo que dije, ya está acá. Y que en su momento, esto no lo digo yo, no lo inventa Guillén, lo dice el entonces sacerdote sodalite, sigue siendo sacerdote, pero ya no sodalite, Jean-Pierre Teuillet, quien lo dice ante la fiscalía, ante la comisión investigadora de Alberto de Belaunde y muestra incluso correos donde Jaime Bertel, interactuando con Teuillet, reconoce el hackeo. Y dice, ya, bueno, ya está. ¿Qué novedades hay ahí? Porque parece que era una práctica regular, frecuente, cosa que a mí también me consta, como veremos en un ratito más. ¿Una organización católica hace esas cosas? ¿Hackea a quienes considera sus enemigos?
contrata a delincuentes cibernéticos. Pues es un crimen, ¿no? Pregunto, ¿o no? Bueno, el otro mensaje que está en este primer comunicado oficial, el único hasta ahora, no tenemos nada que ocultar, ¿no? Aquí hay claridad, hay apertura, compromiso con la justicia, la verdad y la renovación. Y en paralelo, hablan de estos últimos años que son 7, más de 5, 7, en paralelo, y esto lo pueden reiterar Paolo Ugaz, Daniel Llovera y yo, en los últimos 5 años, desatan una campaña millonaria, millonaria, donde, donde hay un equipo, un elenco estable, como he comentado acá, con funciones muy delimitadas para encharcar por un lado y de otro lado presentar esas difamaciones y calumnias e injurias e historias maledicentes sobre corrupción y no sé qué vaina, las Chalinas Verdes y Odebrecht. Que hay tontos de lava que se han creído, pero yo ahí ya no puedo hacer nada, pues con el prejuicio no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Yo ya me resigné. Cada quien cree lo que quiere creer. Historias que también están contadas sin noticias de Dios, que son absolutamente surreales. Pero esa campañita millonaria, ¿cómo se ha financiado? ¿Mm? ¿O cómo se explica? Cada quien actúa así ad honorem, contrataba abogados, estudios carísimos, para demandar calumniosamente a Pablo Ugaz, a mí, presentar querellas por difamación contra Pablo Ugaz, Daniel Llovera, y siempre los mismos, ¿no? Publicaciones de libros contra mí, ¿no? Contra Daniel Llovera, e incluso se anunció uno contra Pablo Ugaz que se iba a llamar Las Chalinas Verdes. Y los libros están ahí, ya los he enseñado ya acá en bitácoras anteriores. Todo eso gratis, ad honorem. No, pues, aquí pretenden engañar de repente, o sea, a ver, esto, por supuesto, a ver, yo me pongo en los zapatos de alguno de mis ex correligionarios, ¿no? A quienes les han contado la versión, oye, ya estamos llegando a la etapa final con el jesuita Guirlanda, con Joseph Tobin, ya pasamos la etapa con el comisario colombiano Londoño, tenemos ahora también al franciscano mexicano Rodríguez, y mira, o sea, Guirlanda además es así con el Papa, es cardenal ahora y qué sé yo. Entonces, esto ahorita ya estamos en todo el proceso de las nuevas constituciones y estatutos, y cuando las aprueben en el Vaticano, nuestro dicasterio favorito, que es la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica que maneja nuestro yunta, el español José Rodríguez Carballo, ya, a eso valice un para rato. Y de pronto caen literalmente del cielo un señor apellidado Chicluna y otro Bertomeu. Y estos no son del dicasterio de Rodríguez Carballo. Estos vienen designados por el mismísimo Papa Francisco y son de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio más importante y más antiguo entre todos los dicasterios. Los dicasterios son como ministerios universales que funcionan en el Vaticano, ¿no? Cada uno con una función muy específica. Y la Congregación para la Doctrina de la Fe, el ex Santo Oficio, la ex Santa Inquisición, es pues un dicasterio siempre temido por sus investigaciones, ¿no? Antes asesinaban a los herejes, mataban brujas, qué sé yo. Ahora se han morigerado y, digamos, están yendo por el buen camino.
Cazar pederastas, por ejemplo. Un avance sustantivo y muy importante en la Iglesia Católica, que yo reconozco y me quito el sombrero. Entonces, les decía, ¿no? Yo poniéndome en los zapatos de mis ex correligionarios que todavía siguen ahí, dicen, oye, explícame qué está pasando, ¿no? Ahorita sí ya no entiendo nada. Tú me dijiste que estábamos ya en otra y ahora se habla hasta de una posible disolución de la institución. ¿Cómo así? Entonces el mensaje es, vamos a tranquilizar a la gente, no está pasando nada. Entonces, después del comunicado oficial aparece esta nota en inglés de un portal católico llamado The Pillar, el Pilar, que escribe J.D. Flynn y que, ya les dije que está escrito en inglés, tengo acá la traducción, porque yo no hablo inglés, les cuento, y que, primera cuestión, que es una nota alimentada por el sodalicio, ¿no? Hay un disclaimer que hace J.D. Flynn, donde dice que él y Ed Condon, fundadores de The Pillar, trabajaron anteriormente para la Agencia Católica de Noticias, cuyo director ejecutivo era Alejandro Bermúdez, miembro consagrado del sodalicio hasta el día de hoy. Uno, ya lo he contado también en bitácoras anteriores, uno de los discípulos más aplicados de Luis Fernando Figari, temido por un temperamento violento, agresivo, violento en lo físico, en lo psicológico fundamentalmente, un buleador profesional o de oficio, y que al parecer tiene pues varios discípulos, entre ellos J.D. Flynn y Ed Condon, que claramente en esta nota han sido alimentados por alguien del sodalicio. Y si no ha sido directamente por el propio Bermúdez, por alguien allegado a Bermúdez. O sea, alguien del sodalicio. Y aquí se dicen cosas bien, bien sintomáticas y reveladoras, porque de alguna manera muestra lo que está pensando el sodalicium, por un lado, o lo que está diciendo el sodalicium a sus miembros, adeptos, ¿no? Para nuevamente tranquilizarlos. Entonces arranca diciendo que hay periodistas en América Latina y en Roma, ¿no? Me imagino los periodistas de América Latina, ¿no? Una tal Paolo Ugaz en el Perú, una tal Camila Bustamante en Chile, una tal Ellis Harris, norteamericana, que vive en Roma, ¿no? Junto con John Allen, el director de Crux, que es un portal católico, ¿no? Pero es un portal católico con periodistas católicos de misa y que se persignan y bendicen los alimentos antes de almorzar o de cenar, pero que son periodistas de verdad, ¿no? No como así prensa, que bajo la dirección de Bermúdez era un pasquín propagandístico, que encarnaba el pensamiento más retrógrado de las facciones más ultras de la extrema derecha en el seno del catolicismo. Entonces, para Da Pilar, el tema de la disolución es una especulación de algunos periodistas. Ustedes ya saben pues cómo es la prensa, ¿no? Alguna prensa. Y habla pues de que sí, ya van más de 5 años de supervisión y que la llegada a Lima del arzobispo Scicluna ha desatado especulaciones sobre el futuro del sodalicio. Porque claro, yo ya lo he dicho, cuando yo hablo de la disolución del sodalicio, para mí es un deseo, pero también es una especulación. Pero es una especulación basada en mi conversación con Scicluna y Bertomeu. No se descarta esa opción a la que se le ha denominado supresión de acuerdo a los términos del derecho canónico, que yo no sabía que existía esa palabrita.
Yo pensé que era disolución o cierre con candado, ¿no? Pero, bueno, en todo caso es una especulación legítima la mía. Como también es una especulación la de ellos de que no va a pasar nada. Porque hacia eso han estado yendo. Otra cosa que dice Da Pilar es que en esta versión extraoficial e informal del sodalicio es que parece poco probable que la investigación que están haciendo Chiclún y Bertomeu impulse cambios importantes en el instituto. Aunque es posible que el fundador Luis Fernando Figari sea finalmente expulsado formalmente del grupo. ¡Wow! Gran cambio. Posibilidad, dicho ese paso, que estaba en la potestad del propio Sodalicium hacer eso desde el arranque, desde el saque. Expulsar a Figari y no declararlo persona non grata, pues que es lo que hizo Moroni y soplarle la pluma al Vaticano para que el Vaticano resuelva. Y claro, como tienen de amigo a Rodríguez Carballo dijo, bueno, vamos a separarlo y vamos a darle una jubilación dorada de jeque de los Emiratos Árabes, ¿ya? Y que escoja que la comunidad escoja dónde quieren mandarlo. Eso sí, no puede vivir ya en una comunidad del sodalicio, pero seguirá siendo sodalite, bancado por el sodalicio hasta el final de sus días, y de acuerdo a una vida digna y no sé qué, que es una bofetada a las víctimas sexuales de Figari, a quienes encima llama cómplices y con quienes encima jamás habló en 6 años de investigación de Rodríguez Carballo, que es el que le ha mandado a Tobin, a Londoño, a Guirlanda, a toda esta gente, ¿no? Porque saben que con ese dicasterio no tienen ningún problema, van para adelante. Con Chicluna y Bertomeu se abren otras puertas. Mm. Yo no estoy diciendo que vaya a pasar algo, ¿eh? De repente no pasa nada, y de repente el Papa Francisco dice, bueno, sí, no, ya leí el informe, y no, sí, vamos a hacer algunos cambios, efectivamente, Irlanda, tienes toda la razón, esto es un tema de constitución, estatutos, papel, ¿no? Hay que rescatar el carisma de un depredador, qué cosa es rescatable ahí, bueno. Y dice, no, Sodalicium, me gusta, que sigan adelante, como los legionarios, ¿no? A quienes también perdonamos. Bueno, ¿puede pasar eso? Claro que sí, claro que sí. Bueno, otra cosa que dice la Pilar es un informe del 2017 encargado por el Sodalicium documentó más de 60 víctimas de abusos. Cambió la historia. Ya no son 2 informes, ahora es uno y es el que contrató el Sodalicio, que habla de 60 víctimas, cuando en la primera comisión desfilaron 101 personas. 101 personas, más que hablaron más personas con la primera comisión que con la segunda. Luego dice, claro, como el primero no les conviene, porque ese sí dice cosas importantes, como por ejemplo que habían casos documentados de servidumbre moderna. O sea, había esclavos en el sodalicio. Entonces, no, mejor ese primer informe, no, muy feo, muy feo. Tan feo que el día 1 salieron el propio Moroni en Facebook, Jaime Bertel y el cura Chali Riva para decir, no, acá este informe tiene sesgo. Entonces, contrataron un segundo informe una segunda comisión que elaboró un informe más conveniente a los intereses del sodalicio. Porque eso fue lo que pasó. Y pues otra cosa que dice el informe de Da Pilar, pues es que toda la gente que ha venido participando en estos años, como el cardenal Joseph Tobin,
ha hecho una labor fructífera, igual el comisario Londoño, y no se diga más de el jesuita Gianfranco Ghirlanda, ¿no? Asesor papal, que ahora es cardenal, el renombrado abogado canónico y confidente de Francisco, nombrado para supervisar la reforma de las constituciones. Ah, me parece que hay una buena relación entre Irlanda y el Suárez. No sé ustedes, pero esa es la sensación que me deja este texto. Hablan también del mexicano Guillermo Rodríguez y sobre Irlanda. Irlanda, mientras que Tobin no ha hablado públicamente de su trabajo con el grupo, Suárez, Irlanda sí lo ha hecho. El cardenal ha afirmado que los esfuerzos por crear nuevos documentos fundacionales para el sodalicium han ido bien. Y ha dicho a colaboradores en el Vaticano que el instituto se ha mostrado conforme con las peticiones y sugerencias que ha recibido de las personalidades nombradas por el Vaticano e implicadas en su reforma. ¿Dónde ha dicho eso Irlanda? No lo dice Da Pilar. Pero sería bacán, pues, que Irlanda dé una entrevista, ¿no? Digo, si se puede. De repente no conmigo, pero Crux es un medio independiente. Un medio que no sea amigo del Sodalicium, pues, que no sea en Da Pilar, que no sea en Así Prensa, que no sea en La Abeja, pues. O puede ser un medio que no católico necesariamente, ¿no? Associated Press, France Press, F, o un medio internacional, El Diario, El Mundo, no sé. Dada la inversión de años del Vaticano en la reforma del sodalicio de vida cristiana, una inversión de tiempo de expertos vaticanos de alto rango cercanos al Papa, como Ghirlanda y Tobin, parece poco probable, dice Da Pilar, que el Papa haya cambiado de opinión de la noche a la mañana y que tenga la intención de cambiar su enfoque de la reforma a la disolución, especialmente dado que el proceso de reforma parece estar casi al final, que es lo que los ha rayado por completo, y que debe haber, pues, removido cabezas de gente que, por más sectarizada que esté, debe haber dicho, ¿no? Red flags, alertas, bandera roja, alarmas. Oye, ¿qué está pasando acá? Esto sí no me cuadra tanto. Correa, explícame. O fulanito, ¿cómo es la vaina? ¿No? Danos un poquito más de info, pues. No entiendo. Bueno, es que no. ¿De qué manera se puede explicar eso? De que, en mi particular interpretación, estos 5, 6, 7 años de intervenciones, ¿no? Empieza en realidad con el Tribunal Eclesiástico de Lima, con el padre Víctor Guapaya y Juan Luis Cipriani como moderador, y arzobispo de Lima, que no hicieron nada salvo reenviar denuncias al Vaticano. Una se perdió. ¿En dónde? En el dicasterio del señor José Rodríguez Carballo. La más importante contra Figari se perdió. Todo está documentado, por supuesto, en Sin Noticia de ellos. Y ya no, ya se agotó el libro. Sorry, pero digamos, qué pena. Eh, o sea, qué pena hemos, no que se haya agotado. O sea, ojalá, digamos, alguna editorial se anime a publicar. Pero todo se contó ahí. Y en lo particular, me siento satisfecho de que dos de esos lectores de Sin Noticias de Dios hayan sido Chicluna y Bertomeu. ¿Qué más dice Da Pilar? El propio Guirlanda se ha mostrado sorprendido por el anuncio de una visita, sugiriendo que él no la recomendó. O sea, encima se achora, diciendo, voy a hablar con el Papa. No sé,
No sé si lo haya intentado hacer, ¿no? Pero me sonó un poquito a eso. Aunque Scicluna se habría reunido en Perú con víctimas y periodistas críticos con el Sualicium, sus encuentros con miembros reales del instituto sugieren que la disolución no estaba sobre la mesa. O sea, son machacones, ¿no? No se va a disolver. Ah, es pura especulación. A los miembros del instituto que se reunieron con Scicluna y Jordi Bertomeu solo se les hicieron algunas preguntas superficiales sobre la administración financiera. ¿Dónde está el tema de la disolución acá? Ay, especulaciones de estos periodistas amarillos, pues Salinas, Ugaz, Camila Bustamante de Chile, los de Crux, que no nos quieren. Eh, Otro mensaje que aparece es en The Pillar es que la actual visita apostólica probablemente se resolverá sin recomendar grandes cambios en el instituto, aunque es posible que Scicluna recomiende la expulsión definitiva de Figari del instituto y posibles censuras o la expulsión de otros antiguos y altos dirigentes cercanos a Figari. Ese párrafo también es revelador, ¿no? Porque, no sé usted, pero para mí claramente refleja lo que piensa o sugiere, que esa es otra, que sugiere el Sodalicium que haga o concluya la misión Scicluna Bertomeu. A decirle, oye, acá hay salidas que te estoy dando y yo atraco. ¿Verdad? Lo votamos a Figari del Sodalicium formalmente y si hay otros chivos expiatorios a los cuales cortarles la cabeza, se las cortamos. Treneman, por ejemplo. Pensé en él, en Ricardo Treneman, ¿no? Y por ahí un par más, pues. Porque en el segundo informe, pagado por el Sualicium, que replica, digamos, a los abusadores que aparecen en mitad monjes, mitad soldados, y que en la primera comisión también aparecieron en los diferentes testimonios, aunque esos testimonios privados no se conocen. Asumimos que se han reiterado siempre los mismos nombres. Pero en el último hablan de tres, por lo menos tres, abusadores sexuales cuyos nombres ahí sí no dieron y que seguían en esta institución hasta ese momento y que dijeron pero que ya estaban controlados, no tenían contactos con menores. Entonces uno se pregunta, oye, pero tú has estado 40 años en este estado de que nunca te diste cuenta de nada, ¿no? Porque eso es lo que dices. Y ahora resulta que sí ya te das cuenta de todo y que esto los vas a tener bajo control. ¿Y estás seguro que no se te ha escapado nadie más? Se dan cuenta que no hay lógica en eso. Pero bueno, el mensaje es nuevamente a los amigos del Sodalicium, a la Curia Vaticana y, por cierto, a los adeptos para que no se les vayan, para que no haya un éxodo ni una diáspora o algo por el estilo. A la familia espiritual, el mensaje es, no nos van a disolver. No, eso no va a pasar. Es un escenario imposible, distópico, qué sé yo. Pero es lo que están tratando de formular es una solución. Votamos a Figari y a uno u otro chivo expiatorio eh, que saldrán, todo hay que decirlo, esto también es otra especulación, previa negociación con las autoridades sodálites, ¿no? Que les ofrecerán puentes de plata para que no se vayan a la calle y previo acuerdo de confidencialidad, ¿no? Como han hecho con la mayoría de víctimas de la institución, que además en los casos donde han reparado, y han reparado mezquinamente, encima les han hecho firmar cláusulas de confidencialidad para que no demanden al Sodalicium por la vía civil, ni penal, ni a nadie.
ni hoy ni en el futuro, porque si no, nos devuelves la plata que te hemos dado. Esos acuerdos de confidencialidad también están acá. O sea, no me lo estoy inventando. Otra cuestión que dice Da Pilar, fuentes cercanas al sodalicio, que suelen ser inaccesibles, ¿ah? Pero Da Pilar, wow. O sea, mejor que Carl Bernstein o Bob Woodward, han llegado con una habilidad periodística increíble a fuentes cercanas al sodalicio, que nunca hablan. Afirman que la organización ha experimentado un cambio importante y ha cumplido todas las directrices del Vaticano. ¿No? Y más o menos estamos cumpliendo, pese a lo que digan. Digan lo que digan, nosotros estamos en el camino correcto. Y termina, o remata Da Pilar diciendo, no está claro que se haya decidido o que sea probable que se decida avanzar por el camino de la supresión. Y ahí sí ya mencionan el término. O sea, si no les quedó claro para Da Pilar, no va a haber eso. Bueno, después del comunicado oficial y Da Pilar, el 8 de agosto, o sea, 3, 5 de agosto, el 8 de agosto, así en efecto cascada, ¿no? Y ahora en versión en español, aunque hay su traducción también al inglés, sale una nota en Así Prensa, que ya saben qué es, ¿no? El pasquín propagandístico que dirigió Alejandro Bermúdez hasta diciembre durante años y firma David Ramos, el principal discípulo de Alejandro Bermúdez en Así Prensa, que hoy por hoy es el editor en jefe de Así Prensa. Una nota bien larga. Dice, en comunicación con Así Prensa, este 7 de agosto, José Antonio Dávila, asistente general de temporalidades, o sea, de la economía del sodalicio, rechazó las denuncias de tráfico de tierras y cita textualmente a Dávila, que habría dado una entrevista a Así Prensa. Ya les dije yo que, wow, o sea, qué tal hazaña conseguir una entrevista con sodalites que nunca hablan con medios, digamos, independientes, pero la Pilar lo logró y Así Prensa, por lo que se ve, también. Bueno, ¿qué más dijo Dávila? Nunca el sodalicio ni ninguna institución relacionada a su misión apostólica han incurrido en el delito de tráfico de tierras, ni ningún tipo de asociación ilícita con bandas delictivas, en alusión a la banda de la Gran Cruz del Norte, y menos aún se ha abusado de campesinos de esa zona o de cualquier otra, en alusión a los comuneros de Castilla, que son los que aparecen en el reportaje de Al Jazeera, y a los comuneros de Catacaos, que han sido visibilizados por la misión Scicluna Bertomeu en su visita al Perú. Y habla esta nota de Así Prensa de la Asociación Civil San Juan Bautista, institución vinculada al Sodalicium Christiane Vitae. Por fin una versión, aunque sea informal o extraoficial, lo admite, ¿no? Recién. Pese a que hay periodistas que dicen, ¿dónde está la relación? Son personas naturales, ¿dónde está el vínculo con el sodalicio? Ah, sí, Prensa te lo está diciendo ahora recién, después de que tuvo que venir una misión designada por el Papa. Para que vean que el tema de la claridad y la apertura, pues es algo bien difícil para cualquier sodalite de la vieja guardia, sobre todo, ¿no? Quiero creer que los de la nueva guardia, la nueva ordenada, no están contaminados de esta cosa mitómana en la que el sodalicio adiestra a sus adeptos desde edad escolar, porque lo primero que te enseñan ahí es mentirle a tus padres. Y esto lo digo yo por experiencia propia y lo dice cualquier exodálite. En declaraciones a Así Prensa, una entrevista larga la de Dávila en Así Prensa, también rechazó los señalamientos del documental de Daniel Llovera, que es el reportaje de Al Jazeera y no de Daniel Llovera, y aseguró que el reportaje contiene una sucesión de falsedades, errores y omisiones
que es casi textual, SIC, de el famoso informe del ex periodista Miguel Ramírez, que terminó publicando un libro, algo así como Historia de una difamación contra Daniel Llovera, para desautorizar y desacreditar el reportaje de Al Jazeera, y por otro amicus curiae, que es una suerte de auditoría, de el también ex periodista Beto Jara, el ex director de Hora 20, el programa más repulsivo y mentiroso de la televisión peruana en los tiempos del fujimorismo, Humberto Jara, que también, contratado por el estudio Aullón y Aullón, que es uno de los estudios del sodalicio, pero todo es coincidencia, todo es, como dicen ellos, acá no hay ninguna relación con el sodalicio. A mí me contrató el estudio Aullón y Aullón. Yo no tengo nada que ver con el sodalicio. Bueno, entonces a lo que iba es que Dávila repite esta frase que es textual en los textos de Ramírez y de Jara, que son mentiras, ¿no? Porque, o sea, ese reportaje es impecable, impecable. Por más que hayan gastado en estudios de abogados, cuánto le habrán pagado a Miguel Ramírez, pregunta que yo le he hecho directamente y que nunca me respondió, y él ha estado 2 años y pico haciendo este libro. Yo he estado 2 años y pico escribiendo y he terminado arruinado, casi quebrado. Entonces, y me metió la mano al bolsillo y ahora recién estoy viendo hacia atrás y digo, wow, o sea, ¿cuánto habrá costado esta investigación que hizo Miguel Ramírez con alguien más? Y la contratación de Jara y la contratación del estudio Aullón y Aullón. Entonces, por eso digo, en el marco de esta campaña de 5 años contra Llovera, Paolo Gas y este pequeño servidor. Barata no les ha salido. ¿Qué más dice Así Prensa? Las acusaciones más graves contra el Sodalicium están vinculadas a su fundador. Así. Y la institución que en ella no se entronizó durante más de 4 décadas una cultura de abuso de poder, donde se manipuló conciencias, donde se maltrató física y psicológicamente, y en casos extremos hubo abusos sexuales y además hubo servidumbre moderna, o sea, los jefes, los superiores, si no todos, algunos de ellos, no solo Figari, tenían esclavos, según el informe de la primera comisión que ya el Sodalicium borró de su historia. Cuando pasó lo de Germán Doig, para ellos había que sacarlo de las paredes, sus cuadros con el Papa, las estampitas que sacaron para su proceso de beatificación porque lo iban a hacer santo, desaparecieron todo lo de Doig, ¿no? Dijeron, así arreglamos el tema. Los libros de Doig, hay que quemarlos. Pasa lo de Figari y hacen exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es una cosa, pues, qué feo, ¿no? Tener ahí en las paredes de tu comunidad la imagen de 2 depredadores sexuales. Y bueno, luego hay un informe que no le favorece. No, entonces ya no existe ese informe más. Porque así funcionan, ¿ah? Así funcionan. Dicen, determinan que algo no existe, o que es así, o que es asá, y así es. Porque el chip de la obediencia, ¡ting!, es como un reflejo así instintivo. ¿Y qué dice Así Prensa? Un informe del Sodalicio publicado en el 2017 reconoce los abusos sexuales y de poder de Figari, así como los de Doig y de los ex integrantes de la institución Virgilio Levalli, Jeffrey Danes y Daniel Murguía, que son los mismos que aparecen en mitad monjes, mitad soldados, ¿no? O sea, no me estás diciendo nada nuevo. Pero reitero, el informe pagado da cuenta de otros abusadores sexuales.
que se quedaron en el sodalicio y esos nombres no los dieron. No los dieron. Y siguen ahí probablemente. Pero nuevamente, omiten el primer informe, hablan de la supuesta creación de offshores, o sea, niegan las offshores. En comunicación con Así Prensa, Dávila, que parece que ha hablado, pero ratazo con Así Prensa, rechazó cualquier acusación de que el sodalicio, alguno de sus miembros y las instituciones relacionadas con su vida y misión hayan incurrido en algún tipo de delito de usurpación y tráfico de tierras, de lavado de activos, de defraudación tributaria o de aprovechamiento ilegal del acuerdo Iglesia-Estado en el Perú, en alusión al concordato. Y termina diciendo Dávila, ¿por qué no da una entrevista a otro medio? Yo me ofrezco a entrevistar. Me imagino que un montón de medios, sobre todo internacionales, porque hemos visto que hay cierta desidia en la prensa local para tocar el caso Sodalicio. Sería bueno, ¿no? A mí me gustaría entrevistar a Correa, al superior general. Pero Correa parece que le tiene urticaria, algún tipo de alergia a la prensa o sufre de fotofobia y no aguanta reflectores, qué sé yo. Reiteramos nuestro absoluto rechazo de que el sodalicio, alguno de sus miembros o instituciones relacionadas hayan incurrido en la comisión de delito alguno. El hackeo a Guillén, que está documentado en el correo de Jaime Bertel, que testificado por el sacerdote exodálite Jean-Pierre Teullet, que hizo las denuncias ante la comisión de Alberto de Belaúnde y ante la propia fiscalía en más de una oportunidad. Solamente por poner un ejemplo, para muestra un botón. Y los temas de servidumbre moderna, que son considerados delitos por la Constitución Política del Perú, ¿no son delitos? ¿Qué son? Parte del deber religioso, vigilar las comunicaciones privadas, y además se olvidaron y borraron de un plumazo las denuncias de la primera comisión, porque la primera comisión la que determina que adentro se habían identificado casos de esclavitud moderna. Ojo, no estamos hablando de esclavos sexuales, estamos hablando de sodálites siervos, sodálites mucamos, sodálites subyugados, sodálites explotados laboralmente. Bueno, así acaba la nota de David Ramos, editor en jefe de Así Prensa, ex discípulo de Luciano Reboreo, y el 12 de agosto, como ven, sigue el efecto cascada, La Abeja, ¿no? Un portal difamatorio en el que Luciano Reboreo ha demostrado en los hechos ser un sodalover y un sodatrol muy activo, muy activo, ¿no? Donde solamente a mí me ha dedicado una cantidad de litros de tinta, más no sé cuántos tweets en X ahora, ¿no? Ex Twitter, y en Facebook, y qué sé yo, o sea, de una manera denodada, afiebrada, ya está inquietante, ¿no? Ya está inquietante. Yo digo, ¿qué pasa, Roboreo? ¿Te gusto? ¿Tienes una obsesión conmigo? Tranquilo, chocherita, tranquilo. Bueno, en el último texto que me ha dedicado, ya con aparentemente, porque la abeja de pronto hizo silencio, como los sodatroles en redes. Silencio, absoluto. Una cosa rara en Reboredo. De verdad, una cosa bien extraña, pero luego aparece el primer comunicado oficial, la versión de Da Pilar, Así Prensa, también se suma la abeja. Y la abeja, por supuesto, a su estilo más, más calumnioso y mentiroso, ¿no? Presentándome una vez más como enemigo de la iglesia y
titula Ahora qué quiere Pedro Salinas, a propósito de una videocolumna en el portal de La Mula, donde aparezco todos los días, titulada ¿Caerá el sodalicio? Que, reitero, es una especulación absolutamente legítima basada en algunas cosas que se conversaron en la reunión conmigo y la misión Cicluna Bertomeu. Y comenta, hace unos años denunciamos la existencia de un proyecto redactado en inglés titulado The Accountability Project, un documento de 8 páginas, que es este de acá, ¿ya? Para que vean las payaserías de este portal. Este documento, que efectivamente se llama The Accountability Project, ¿no? El proyecto rendición de cuentas, que es, dicho sea de paso, un término que la Iglesia Católica ha acuñado también en los últimos años a propósito de las cosas que ha estado haciendo en materia de antipederastia clerical, antipederastia religiosa. Ya la adoptó el propio Papa Bergoglio, Kubich, el arzobispo de Chicago, que es también de los destacados arzobispos o cardenales que están metidos en la lucha antipederastia, Hans Zollner, el jesuita de la Gregoriana, el propio Jordi Bertomeu, te hablan de accountability, de la rendición de cuentas. Esto se hace, por supuesto, mucho antes de que la Iglesia asuma ese concepto. Y este es un borrador que escribe Alberto Atié. Alberto Atié es un ex cura mexicano que tuvo un rol muy importante en el caso Legionarios de Cristo, pero eso es otra historia, y que en el marco de un evento que iba a haber en Chile, organizado por ECA, que es una organización de activistas, ECA por el nombre en inglés, Ending Clergy Abuse, vamos a terminar con los abusos sexuales o algo así, de la que soy accidentalmente uno de los miembros fundadores, que no tenía nombre en sus inicios porque era en realidad el grupo de amigos de Bárbara Blaine. ¿Quién era Bárbara Blaine? Una de las fundadoras de SNAP. ¿Qué cosa es SNAP? Es la red de sobrevivientes de abusos sexuales más grande de los Estados Unidos. Si ven la película Spotlight, van a ver ahí a un actor que encarna a Phil Saviano, que también es otro de los fundadores de SNAP, que lamentablemente ya falleció, lo mismo que Bárbara Blaine hace muy pocos años y de muy corta edad, que organiza este grupo de amigos de diferentes países para hacer algo que vaya en la línea de la rendición de cuentas, ¿no? No para destruir la iglesia, no, para que la iglesia rinda cuentas sobre estos hechos que me parecen crímenes gravísimos. Ese es el famoso documento que pretende, este es como para Reboreo, este es como el libro de los protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Además es la misma retórica. Oh, este es el documento clave. Y claro, y acá en algunas de las páginas se me menciona porque Atié considera que hay que crear una comisión para pensar estos temas y me pone a mí junto con él mismo, Peter Saunders, que es una víctima británica, Juan Carlos Cruz, el chileno, que ahora forma parte del comité para la protección del menor, para la tutela del menor y adultos vulnerables. Kristen Sandberg, que falleció. Tim Law, que es un abogado, no es víctima, es un abogado que vive en Seattle. Matías Kach, víctima sexual de Alemania. Y Sara Oviedo, ¿no? Una mujer ecuatoriana que trabajó en el área de defensa del niño en Naciones Unidas y que con un equipo redactaron uno de los informes internacionales más duros pidiendo rendición de cuentas a la iglesia.
un documento que circuló acá y que fue traducido por Promsex en su momento, en el año 2018. Entonces, y también, aquí no lo menciona Reboredo, pero cómo obtuvo este documento Reboredo. Aquí viene la cosa. Este documento y otro borrador de Sara Oviedo, que estaban atachados en un correo electrónico, fueron hackeados de mi computadora, de esta computadora. Hackeados, robados cibernéticamente por un pirata informático. El resto del cuerpo del correo son coordinaciones de un viaje a Chile, pero de las más inanes, inocuas y tontas, ¿no? Sobre horas de vuelo, cuando viajas tú, a quién quiere ir a Osorno, esto era en el marco de la visita del Papa a Chile, para ver si hacemos una visita, si hay tiempo. Por supuesto que los pasajes los bancaba ECA, ¿no? Pero ojo, no es que ECA, como sugiere también Reboredo, banca o financia a todas estas personas como si recibieran un fee mensual de acuerdo a eso forman parte de una agenda multinacional o global o globalista para destruir la iglesia. ¿Ah? ¿Qué imagina? Que acá somos Pinky Cerebro pensando todos los días cómo destruir a la iglesia. No, 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 no. Bueno, y esto lo publicó Reboredo en su momento en La Abeja y, ¿qué creen? Justificó, esta cosa que le digo no tiene ningún tipo de interés público. O sea, un borrador en inglés de Alberto Ati son ideas sobre cómo debería plantearse el tema a la iglesia. Y el documento de Sara Oviedo, que no recuerdo tampoco mucho, pero no tenía tampoco ningún interés público, es como publicar un artículo de opinión. O sea, ¿dónde está, dónde está ahí? Vamos a asesinar, ¿no? Al Papa Francisco poniendo un francotirador en la azotea del dicasterio, tal. No pues, no pues, oye, ¿no has visto que hay mucho código Da Vinci, tú? No hay nada de eso. Pero tiene la concha de publicar correos y documentos atachados, hackeados de mi computadora. O sea, si no les quedó claro, es un delito, un crimen, ¿no? Publicarlos, ahora, para que alucinen, ¿eh? Esa publicación donde difunde mis correos privados con las direcciones electrónicas de toda esa gente, por Rebolero lo acaba de eliminar ahorita. Alguien le dijo, oye, cojudo, por esto te pueden incriminar en delitos cibernéticos. Porque el pretexto además dice algo así como, Pedro Salinas y los que aparecen en estos correos se deben estar preguntando cómo llegó a nuestras manos esta información, porque todavía existe gente buena en este mundo. ¿Mm? Gente buena en alusión al pirata informático que alguien le pagó para que hackee mi computadora. Hackeo, me parece que el hackeo es algo bastante usual en el Sodalicium y en algunos Sodalovers o Sodatroles, ¿no? Y se insiste con el tema de que las motivaciones de ECA es la destrucción de la Iglesia Católica en su totalidad. La Accountability Project no es una organización que debemos ignorar, no es una organización, es un borrador, ya dije, de Alberto Atié. Pregúntale a Alberto Atié sobre su proyecto Accountability. Tiene objetivos y estrategias claros que van desde el lobby, la implementación de alianzas hasta la búsqueda de financiamiento. Es en esta línea que personajes como Pedro Salinas Chacaltana han venido trabajando.
no tengo, sí tengo un chat con la gente de ECA, pero no tengo una participación activa porque no soy activista. Eventualmente, cuando tienen una reunión en tal sitio y consideran que mi presencia es importante, me avisan si quiero ir, ¿no? Ya, me pagan un sueldo, de eso vivo. Hay gente que habla huevada, pero ¿de qué manera? Y ya, sincera también un poquito el discurso que debe haber hacia adentro, ¿no? En diversas comisiones vaticanas se ha nombrado a personajes deplorables, como el conocido activista homosexual Juan Carlos Cruz. Personajes como Salinas, que viven de este lobby anticatólico. Ya dije que no vivo de esto, ¿no? Y que más bien que esto me ha costado un huevo de plata. Como cereza del pastel, dice la abeja, tras todos estos años llegaron al país de manera sorpresiva dos personajes con nombres que parecen sacados de una novela de Dan Brown, Charles Sigluna y Jordi Bertomeu, integrantes del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano o Dicasterio del Santo Oficio. No todos los que han sido escuchados, entre comillas, han sido los que debían. Nadie entiende, por ejemplo, qué tenía que hacer ante esta comisión una odiadora profesional como Rosa María Palacios, que no ha sido para nada parte de este caso. A ver, odiadora profesional Rosa María Palacios, a quien también hace poco entrevisté para que nos cuente un poco qué cosa había hablado con la comisión, partiendo de su condición de periodista católica y referente de opinión en este país y una de las poquísimas personas que ha seguido muy de cerca el caso Sodalicio, ha leído todas las publicaciones sobre el caso y también ha seguido muy de cerca la persecución eh, mediático-judicial contra Daniel Llovera, Pablo Ugaz y este pequeño servidor. Entonces, sí tenía cosas que decir Rosa María Palacios, si me preguntan. Y luego habla de, aparentemente, habría sucedido algo muy serio. Aparentemente, algunas de las conversaciones que se han mantenido en la Nunciatura bajo estricto secreto se han filtrado convenientemente a la prensa progre, lo cual, de comprobarse, podría traer graves consecuencias a los comisionados. Y aquí está haciendo alusión a algo que se me pasó. Y es que una vez, no, miento, con la misión acá, una persona vinculada a la familia espiritual, de forma cercana, próxima y cariño y de amor les tiene, que se llama Juliana Cacha, muy activa en Twitter, eh, quiso sorprender aparentemente a la comisión presentándose el día anterior que comenzaban las visitas conmigo. ¿Qué pasó? Fuera de las instalaciones de la Anunciatura Apostólica en Jesús María, siempre habían medios de comunicación o un fotógrafo o un camarógrafo. Eso lo hemos visto, que además, usualmente de la prensa internacional. Eso lo hemos visto y lo hemos sabido Paul Ugaz, este servidor, Daniel Llovera y varios exodálites. ¿Por qué? Porque cada vez que registraban a alguien entrando y saliendo, luego nos contactaban y nos preguntaban, oye, ¿este quién es? ¿No? ¿Quién es Carlos Newsvander? Yo nunca había visto a Newsvander. Lo identificó, creo que Óscar Osterling, ¿no? O sea, de repente me equivoco, pero vimos un exodálite que lo conocía, lo identificó. Pau y yo, con diferentes periodistas, todos de la prensa internacional, identificamos a Bertel, a Correa, a Juan Carlos Len, a Eguren, y a otros más, ¿no? Y así igual yo me he enterado de la visita de los comuneros cuando los he visto llegar.
alguien estuvo desde el día anterior y parece que registró a Juliana Cacha y a otro visitante sorpresa. Conmigo no consultaron, porque, bueno, sé quién es Juliana Cacha, pero al otro visitante también lo he conocido, pero cuando era menor de edad y yo estaba todavía en el sodalicio, eh, y también era un chiquillo, eh, y ya alguien los identificó, ¿no? ¿Qué hacían ahí de manera sorpresiva? Pretendieron sorprender a la comisión o a la misión Chiluna Bertomeu, diciendo, pues, también esa especulación de que el Sualizum es lo máximo, ¿no? Que también hay que escuchar los testimonios buenos, porque, claro, ya se sabía de algunos que iban a participar ahí. Paolo Ugaz, Daniel Llovera, yo, Óscar Osterling, los López de Romaña, José Enrique Escardó, y, y se aparecieron de pronto. Y claro, Juliana Cacha, presumo que debe haber ocultado la información de que es actualmente novia de quien fue el secretario más cercano que ha tenido Luis Fernando Figari en toda su historia, que es Ignacio Blanco. Y lo más alucinante es que la otra persona que habría secundado a Juliana Cacha, era Sebastián Blanco, el cuñado de Juliana Cacha y el hermano de Ignacio Blanco. Alguien que cuando se fue del Sodalicio, aunque sigue vinculado a estos movimientos pro vida y qué sé yo, donde hay gente vinculada al Sodalicio, se fue por la puerta grande, se fue a estudiar a Salamanca. Bien ahí, Ignacio. Bueno, ¿qué más dice Rebore? En un reciente video, Salina Chacaltana ha mostrado sus cartas, ha develado su estrategia, y esta no es otra que destruir al sector conservador de la iglesia. Con la disolución del Sodalicium o con la expulsión de algunos de sus miembros, crean un precedente. ¿Por qué si no solo persiguen al Sodalicium? Porque la historia ya está contada, pues, mitad monje, mitad soldados, y acá también, o sea, yo nunca busqué ese caso. Y ya la última, y ya con esto ya nos vamos, ¿ah? Es que me llegó un audio hace unos días, un audio en el que se escucha hablar a Miguel Salazar. ¿Quién es Miguel Salazar? Un limeño, exalumno de Santa María, que tiene mi edad, o sea, ya no es ningún chiquillo, es de la vieja guardia sodálite, sin ser superior en Arequipa, es el sodálite más importante en Arequipa, tiene un cargo en la Universidad San Pablo, vinculada al sodalicio, y en este audio, Miguel Salazar, a quien yo conocía como el Cholo Salazar, hablando sobre la posible disolución, había convocado una asamblea de profesores, personal administrativo, no sé cuánta gente habría ahí, reitera todo lo anterior, ¿no? Son especulaciones, lo de la disolución, es más un deseo que una realidad. Ustedes ya saben cómo es la prensa en el Perú. No hemos recibido ningún mensaje de una posible supresión, no hay ningún fundamento, ni ningún dato, ni formal ni informal, de que eso vaya a suceder. Igual hay que esperar que la investigación siga su curso, que es respetuoso, ¿no? No hay nada nuevo, hay que estar tranquilos, es el mensaje principal. Hay que estar tranquilos, el Sodalicium es una obra de Dios. Hemos sido totalmente transparentes, ¿no? Todas las denuncias en la fiscalía han sido archivadas, menos una. Y luego le entra un tema que tiene que ver con unas declaraciones que dio Martín López de Romaña ante un medio extranjero, NTN 24,
que sacó un especial sobre la visita de la misión Scicluna Bertomeu, 3 episodios, muy bien hecho. eh, NTN 24, Los pecados del sodalicio. Replica un nombre de un documental de la televisión española sobre el mismo tema, pero qué pena. Bueno, pudiendo haberle puesto otro, no se enteró de que había este otro reportaje, pero el reportaje está bastante bueno. Y ahí Martín López de Romaña comenta en algún momento que el caso del pederasta serial Jeffrey Daniels lo comentó con Miguel Salazar, y Miguel Salazar le habría dicho que no comente ese tema con nadie. Algo similar hizo el propio Martín en una entrevista en RPP con Fernando Carballo, donde reitera el ejemplo de esta conversación, siendo Miguel Salazar su superior o su director, o sea, su superior. Y dice lo mismo. Vuelve a contar la misma historia, con un poquito más de detalles sobre exactamente la frase que más o menos le habría dicho y en qué contexto. Fue muy fuerte. Yo primera vez que escuchaba eso. Y otros como yo también, ¿no? Esa historia de Martín, yo no la recuerdo ni siquiera de su libro La jaula invisible. Y Miguel Salazar habla de las cosas que han salido estos días sobre él, ¿no? En alusión a las declaraciones de Martín López de Romaña, que si no estaba aludiendo a la de NTN 24, que es un reportaje en 3 partes que ya les dije, poca gente debe haber visto. Lo de RPP sí debe haber sido más escuchado. Y la respuesta o lo que comenta a esta asamblea de profesores y gente vinculada al sodalicium no, no puedo recordar con precisión. No recuerdo qué me puede haber confiado Martín López de Romaña. No recuerdo haber ocultado algo. Es muy difícil creer que yo haya dicho algo así. Y cuando yo escuché esa parte, me salió una sonrisa involuntaria porque algo muy parecido dijo en su momento Alessandro Moroni en una de sus declaraciones al Comercio, ¿no? Yo no recuerdo haber dicho algo así. Yo no miento. Cuando le preguntan sobre si él había padecido o perpetrado abusos de algún tipo físico o psicológico, dijo no, lo negó Sandro Moroni. ¿Y qué pasó posteriormente? Yo tenía un blog en La Mula en ese momento, que se llamaba La Voz a Ti de Vida, y en ese blog yo tenía documentadas por lo menos 8 denuncias de maltrato físico y psicológico con Alessandro Moroni de protagonista. Y si me preguntan sobre abusos que perpetró Sandro, ¿no? Clarísimos y con ejemplos y nombres, o sea, no estaban ahí. Uno de Oscar Osterling, que era durísimo. Y claro, sobre los abusos que él apadeció, bueno, el testimonio era el mío. Y podía citar a terceros. Porque cuando Alessandro Moroni vive el proceso de formación en San Bartolo, es conmigo. Entonces, Sandro y yo hemos padecido prácticamente abusos físicos y psicológicos brutales en la misma época. Entonces, ¿cómo que él no padeció abusos? Yo lo he visto a Moroni obedecer una orden absurda de Raúl Macer, que era nuestro superior, que cuando nos estábamos metiendo al mar para nadar a la isla no sé cuántas veces, Sandro le hizo ascos a un lobo varado. Raúl Macer se dio cuenta y le dice: Sandro, abraza al lobo, cárgalo y llévalo al cilindro que está ahí, que estaba como a 50 metros. Era un lobo grande.
que apestaba a... La mierda huele, huele distinto. El olor a descomposición de ese lobo y las moscas y ya con gusanos. Abraza a ese lobo y llévalo hasta el cilindro que está allá a 50 metros. A ver, abraza a un lobo que pesa, no sé, más de 50 kilos. No tengo idea cuánto pesa un lobo así más hinchado por la descomposición. Que se te resbala en el cuerpo y ya llévalo, vuelve a alzarlo. Además tenía que llevarlo cargado. No sé cuánto duró ese infierno para Moroni. Y eso no es considerado un abuso físico, psicológico. Tan fuerte fue la cosa que con mucho respeto le pedimos luego a Raúl Macer permiso para ponernos pañuelos alrededor de la nariz con alcohol. En serio, ¿eh? En plan, parecíamos así, vaqueros del oeste, cada vez que Moroni estaba cerca, ¿no? En las liturgias, en las misas, en algunos, a la hora de almorzar. En serio, porque no saben cómo apestaba Moroni. 3 días tuvimos que estar así con los pañuelitos estos porque literalmente no lo tolerábamos cerca. ¿Y eso no es un abuso físico, psicológico? Bueno, y otra, en una oportunidad, por no me acuerdo qué celebración, se juntaron las dos comunidades que solamente existían en esa época, Guadalupe e Inmaculada del Rosario. El superior de las dos casas era Emilio Garro, el de nuestra comunidad era Raúl Macer, y el Emilio Garro parece que estaba medicado con pepas, y recuerdo que Alejandro Bermúdez, junto con Javier Len, plantean una reunión de las dos comunidades para celebrar algo pasó, digamos, o era una cosa religiosa o algo en el Sodalicio que había pasado y que había que celebrar. Y como nunca, llegaron con esas cestas de mercado, de paja, varias, repletas de trago, de todo tipo de trago, ron, cerveza, whisky, todo, vodka. Y ese día fue una juerga, pero surreal, surreal, recontra surreal, por Dios. Parecía una película de Fellini. Tanto que Enrique Delgado, otro sodalite de mi generación, junto con Moroni, los tres éramos buenos amigos en esa época. Con Enrique yo mantengo la amistad. Sandro no sé si me seguirá considerando amigo después de las cosas que he escrito, porque tuvo un papel patético en toda esta historia. Eh, Tomamos el tema como, oye, acá hay trampa, acá alerta, porque sabíamos que ese tipo de cosas podían ser provocadas para caer, ¿cierto? Y no saben las cosas ahí que se vieron, porque algunos no tenían cultura pues de trago, todos habíamos sido captados de chiquillo, algunos tuvimos una juventud un poquito más revoltosa que otros, pero otros se estaban metiendo su primera borrachera en su vida. Y aquí viene el asunto. Al final de la historia, donde ya la gente vomitaba en la terraza, habían dos que salieron a bailar Isla para dos. Uno de ellos era el cura Charlie Río, que está totalmente ebrio. Este, y, y Sandro, Enrique y yo, cautamente hacemos que lo que tomábamos y tomábamos poco y chelas, ¿no? Y de pronto uno de ellos, no voy a decir su nombre porque me pareció bien humillante lo que pasó, tuvo un cargo importante en algún momento, se cagó en los pantalones. O sea, dejó, estaba tan borracho que perdió el control de sus esfínteres y se cagó completo. Y cuando pasa eso y comenzamos a oler esta cosa fuerte, algunos que ya estaban zampados y privados, por supuesto que no, con ellos no era, este,
Enrique y yo claramente nos hicimos los cojudos, comenzamos a como a ordenar la casa, ¿no? Y Sandro se quedó ahí. Y entonces le cayó a Sandro la orden de llevarse a fulanito, que llegó a ocupar un cargo muy importante, les digo, ya no está en el sodalicio, por razones que todavía no se han explicado. Y la orden a Sandro era, desvístelo, báñalo, límpiale el poto y ponle su pijama y acuéstalo. Era una experiencia muy parecida a la de Lobo Varado, solamente que con este compadre que también además era grandazo y estaba todo cagado. Pobre Sandro. Sandro Moroni negó haber recibido maltratos físicos y psicológicos. Y dígame, porque estas dos historias, alguito de maltrato hay, ¿no? Esas órdenes absurdas y surreales, y así hay. Esas cosas, por ejemplo, están en Mateo 10. Y alucinen cómo, ¿qué pasó luego? Figari nos castigó con su ausencia, dejó de visitarnos. Y en esa época iba un día sí, un día no, un día sí, un día no. Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque éramos la primera hornada, la primera generación, dos comunidades, y él iba a supervisar a sus cobayas, incluso qué cosa comíamos. Y cuando se entera de esto, porque además la política institucional en ese momento era el de la delación, o sea, el soplonaje, o sea, tú le tenías que decir a tu superior inmediato si veías a alguien con dudas vocacionales para caerle encima a ese sodaite, ¿no? Y tú sentías que estabas cumpliendo con tu deber. Y cuando pasaban estas cosas también, alguien le tiró dedo a Figari, Figari decidió no visitar las dos comunidades durante una semana. Y por suerte, esa semana creo que ha sido una de las semanas más distendidas que hemos tenido, por lo menos ese año y pico que estuve en San Bartolo, porque la verdad que la presencia de Figari era siempre terrorífica, amenazante, siempre siempre había el maltrato físico, ahí sí, rudo, feroz, brutal, golpes y pateaduras y qué sé yo, órdenes absurdas, las más absurdas venían siempre de Figari, ¿no? A mí una vez quemarme el brazo, por ejemplo, o el bullying psicológico, que era peor que el castigo físico. Peor, 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 porque Figari te quebraba como si fueras un tallarín Nicolini, una bestia, una bestia. Y cuando reapareció a la semana y pico, después de darnos una catilinaria a todos, sentenció, esto, por si acaso, nunca ocurrió y queda fuera del registro de la historia de las comunidades sodalites en San Bartolo. Punto final. Era, era como, no sé si han visto Men in Black, ¿no? Sacan el tubito, pss, se olvidaron de todo. Esto no existió. Bueno, es como escuchar a Miguel Salazar diciendo, es muy difícil creer que yo haya dicho algo así, y se acabó. Él no dijo eso. Y para remate dice, la transparencia y claridad es fundamental. Lo importante es que yo estoy muy tranquilo. Y volviendo al tema de la disolución, me parece muy remota esa posibilidad. Es lo que ha querido hacer creer Miguel Salazar en esta línea de discurso, que como verán, va siempre en la misma línea en estas versiones oficiosas, extraoficiales e informales en las que el sodalicio responde sobre la misión Scicluna Bertomeu. Hasta la próxima semana y la siguiente Bitácora Maleña. ¡Chao!